Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Et dont la déclinaison en espagnol est présentée par Sony Zazie. Buenos días y bienvenidos para este nuevo episodio de Histoire en série en castellano, el podcast que se interesa en la historia de España y América Latina a través de las series. Hoy despegamos rumbo a Cuba, pero ojo, nada de turismo. Tenemos cita con uno de los detectives más icónicos de la literatura policial. Quedamos con el inspector Mario Conde. Puede que el viaje se alargue un poco y pasemos un año en la isla, o mejor dicho, 4 estaciones en La Habana, que es el título de la miniserie basada en la tetralogía de Leonardo Padura. Para acompañarnos por esa ciudad detenida en el tiempo y atravesada por la historia, contaremos con una especialista de las novelas de Padura, Paula García Talabán. Gracias, Paula, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Sony, por invitarme. Estoy encantada, es un placer. Bueno, antes de hablar de la serie, te voy a presentar a ti. Eres docente en la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid y trabajas en el Departamento de Lengua Española y Comunicación. Eres doctora en Filología Hispánica y Literatura por la Universidad de Salamanca y por la Universidad de la Sorbonne en París. Y en tu tesis doctoral te interesaste en el estudio del género policial y en la narrativa cubana y especialmente en la obra de Leonardo Padura, pero también en otros escritores como Virgilio Piñera, Lorenzo Lunar o Amir Valle. Recientemente has iniciado la exploración de las relaciones culturales entre los países latinoamericanos y los países socialistas del bloque del Este durante la Guerra Fría. ¿Tú sabes lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo algo. Él es el investigador del que les hablé, Teniente Conde. ¿Qué tal, Mario? Yo no entiendo cómo tú puedes ser policía. Bueno, acabamos de escuchar el tráiler de 4 estaciones en La Habana, una serie cuyo proceso de producción resulta bastante interesante, bastante original y creo que vale la pena empezar comentando este aspecto. Pues esta serie está inspirada o es una adaptación bastante fiel de esa tetralogía de Leonardo Padura, también llamada Las 4 estaciones, ¿no? Entonces se compone de 4 capítulos que se dividen en 2 partes, cada una de ellas, cada parte tiene una duración de 45 minutos. El primer capítulo, es decir, las 2 primeras partes, tienen el título de Vientos de La Habana y están inspirados en la segunda novela de la tetralogía, que es Vientos de Cuaresma. Aquí sí hay un cambio de título porque de hecho se hizo previamente una película, también dirigida, igual que la miniserie, por el director español Félix Vizcarret, y entonces digamos que es la misma película, pero pues ya dividida en 2 capítulos. Los otros 3 capítulos, también divididos, como he dicho, en 2 partes, de 45 minutos cada uno, sí llevan los mismos títulos que las novelas de la tetralogía de Padura, que son Pasado Perfecto, los 2 siguientes, Máscaras, a continuación, y por último, Paisaje de Otoño. Del director ya te he dicho que es Félix Vizcarret, que ya había sido es un escritor conocido, que ya tenía algunos éxitos y que bueno, es un apasionado de Leonardo Padura y que tenía muchísimas ganas de grabar en La Habana, ¿no? Porque pues, es una ciudad que para él es bastante mágica, mística, y cuenta eso, ¿no? Que lo ha disfrutado mucho. El guión está hecho esencialmente por Lucía López Coll, y también pues por Leonardo Padura, que también participa. No se puede hablar de una autoadaptación porque no son el mismo autor, ¿no? En este caso hay 3 guionistas, que son principalmente Lucía López Coll, compañera de Leonardo Padura, y también
Vizcarret. Y bueno, algunos datos técnicos como la producción de Tornasol Films. Se presenta la película en el Festival de San Sebastián en 2016 y después se presenta la miniserie o se retransmite esta miniserie en Netflix en 2016. Yo creo que sería la primera serie hispano-cubana que se presenta en Netflix. Y en Movistar Plus, que es una plataforma española de televisión, en el año 2017, ¿no? Galardonada también en la Gala de Televisión Española como la mejor teleserie iberoamericana en 2017. Interesante, pues que el personaje de Mario Conde está encarnado por Jorge Perugorría, un actor que todos conocemos, que le va muy bien al personaje, ¿no? Es quizás esto a muchos nos ha perturbado que nuestra imagen de Mario Conde de pronto sea la de Perugorría, pero yo creo que una vez que vista la serie, la teleserie y vista además un par de veces, yo cada vez que la he vuelto a ver me ha gustado más, la veo desde un nuevo punto de vista y veo que este Mario Conde está muy bien interpretado por Perugorría, ¿no? Digamos, este desencanto, al mismo tiempo la sensibilidad, esta mirada de este personaje tan tierno. Y bueno, y también es interesante, ¿no?, que se vuelven a reunir en esta miniserie pues Jorge Perugorría y Mario Guerra, ¿no? También es interesante, ¿no?, haciendo ese guiño a Fresa y Chocolate. Entonces, bueno, pues grandes actores de la escena cubana y nada más, creo que no tengo nada más que decir sobre la presentación, si te parece suficiente con esto. Me parece perfecto y podemos recomendar Fresa o Chocolate, también una película pues muy interesante sobre la revolución con una mirada crítica, por si todavía algunos oyentes no la han visto. Sí. Protagoniza la serie el ya muy famoso Mario Conde. ¿Qué le dirías a alguien que todavía no conoce al inspector? Bueno, pues empezamos hablando, yo creo que de lo principal, que es el investigador, ¿no? Es un investigador, Mario Conde, muy particular. Y yo empezaría hablando de Mario Conde, pues diciendo algo que dice Leonardo Padura muchas veces, y es que Conde es una metáfora. Es una metáfora porque es un personaje, es un policía que sería imposible que existiera en Cuba, un policía que se moviera por corazonadas, por intuiciones, ¿no? Cuando cree que va a averiguar algo es porque tiene un dolor debajo de la tetilla izquierda, ¿no? Esa es su manera de proceder. Y al mismo tiempo son sus ojos, ¿no? Son su mirada crítica de la ciudad, de la sociedad, de la Habana. Entonces está ahí para dar su visión de la realidad. Entonces digamos que es un policía imposible en La Habana, que trabaja en un lugar que tampoco existe en La Habana, ¿no? Por ejemplo, la central de policía, y que es muy particular porque está constantemente pensando en que él no quiere ser policía, en que no sabe cómo ha llegado a ser policía, cree que han sido otros los que le han ido llevando por ese camino, porque lo que él siempre había querido es ser escritor. Y de hecho se empeña, ¿no? Ese es un empeño que tiene constantemente a lo largo de todas las novelas y también se puede ver en la miniserie perfectamente. Y por eso mismo, porque tiene que analizar la sociedad cubana, es un personaje pues muy sensible, muy inteligente y también muy capaz de ir interpretando lo que ve y de contarlo, ¿no? De contarlo de una manera sintética para que pues, pueda aparecer en esas novelas, para que pueda entenderse. ¿Y qué diría yo también, aparte de esto? Es una persona muy sensible, por ejemplo, a otras artes, ¿no? Muy sensible a la literatura, al arte, conocedor de pintura, conocedor de, digamos, de los autores cubanos, de autores internacionales. Y otro punto importante de Mario Conde es el generacional, ¿no? Él está representando el punto de vista de una generación. Es una generación que se formó con la revolución, ¿no? Porque Padura nace, digamos que es un poquito el alter ego de Padura sin llegar a serlo, ¿de acuerdo? Por eso es sus ojos, ¿no? Su mirada crítica. Entonces nace en el 55 y digamos que su infancia y su juventud la vive ya con la revolución, se forma en las escuelas con esa nueva idea de formar una nueva sociedad socialista, del sacrificio que hay que hacer para conseguir
crear ese hombre nuevo que va a cambiar la sociedad y con muchísimos sueños de futuro. Son personas, las de su generación, que creen que van a vivir en un mundo mejor, que van a hacer del mundo un lugar mejor. Y después, pues no es así, ¿no? Como se demuestra en esta miniserie, en los 4 capítulos que la componen, que están ubicados en 1989, ¿no? Ese año clave en el que, digamos, que se acaba esa idea de posibilidad, ¿no? De la utopía socialista con la caída del muro de Berlín, el inicio de la desintegración de la Unión Soviética. Se empiezan a saber muchísimas cosas que no se sabían antes sobre cómo se había procedido durante el proceso revolucionario. Cuba inicia una crisis terrible económica y social y se dan cuenta de que, bueno, de que no se ha conseguido nada. Entonces es un hombre formado en la revolución y al mismo tiempo absolutamente desencantado, sin dejar por ello de soñar con esa posibilidad todavía de que el mundo sea mejor. Entonces diría esto, que es un policía muy particular y en definitiva una metáfora, ¿no? Una metáfora para poder transmitir esta visión de la realidad de Leonardo Padura con toda esta complejidad, ¿no? Que acabo de mencionar. He recordado al inicio que habías enfocado tu tesis en la cuestión del género policial en la creación literaria cubana y pues quisiera ahora que nos explicaras un poco por qué es tan relevante este tema en el caso de 4 estaciones en La Habana, que no es una mera ficción detectivesca, ¿verdad? Bueno, sí, yo, claro, tengo una formación de teoría de la literatura y me interesa mucho la cuestión genérica. Entonces, sí, cuando inicié la tesis me di cuenta de que esas novelas eran policiales porque se podían reconocer las marcas de género, ¿no? Como lectora yo reconocía que ahí estaba pues, el hilo de una investigación, que era lo que iba guiando, ¿no? La trama, y había pues esto, un investigador, igual que ocurre también en la miniserie, ¿no? En la miniserie hay marcas de género absolutas, ¿no? Como son de cine negro clásico, de hecho, porque digamos que se parte de la novela negra, pero al mismo tiempo hay también como una intención de romper con todas esas marcas, con todos esos rasgos del género clásico. Sin embargo, están ahí, por ejemplo, están los contrastes, los ambientes hostiles, hay persecuciones policiales, hay interrogatorios, hay crímenes, criminales, está el investigador. Lo fundamental es que la trama es exactamente o se guía a partir de esta investigación. No es posible mostrar la realidad de Cuba a través de esta investigación, sin embargo se va un punto más allá siempre. Y yo creo que es importante, en el caso, por ejemplo, de las novelas se habla de neopolicial y en el caso de la miniserie se habla, sobre todo porque así lo ha querido el director, Félix Vizcarret, se habla de Habana Noir o de Noir caribeño. Eso quiere decir que, bueno, que tiene añadido esa cuestión muy nacional de la zona en la que se está haciendo, en la que hay muchos guiños al lugar en el que se está haciendo, ¿no? Por eso es importante, por ejemplo, pues, la presencia de esa naturaleza tropical o del clima o del carácter también de las personas que viven allí. Y al mismo tiempo de todo esto, también hay un interés por denunciar, digamos, unos nuevos criminales, ¿no? Digamos que los criminales van a estar siempre en las altas esferas, sobre todo en el poder, entre los políticos, entre las personas que han sido perfectos revolucionarios, porque, bueno, en una etapa anterior en Cuba hubo la novela policial revolucionaria, en la cual sí, digamos, los malos, los criminales siempre eran contrarrevolucionarios, siempre tenían alianzas con Estados Unidos, con la CIA y bueno, y siempre eran ellos los malos porque se querían ir de Cuba y porque no participaban en el sueño o en la lucha por ese sueño de la revolución. Aquí eso se termina. Los malos son precisamente los que habían sido perfectos revolucionarios. Ahí están los verdaderos criminales. A veces no son los asesinos directos, pero sí son los criminales, son los que han hecho que ese sueño se pervierta, ese sueño de la revolución se pervierta. Además, sí, hay una cuestión estética que es muy importante.
Digamos que tanto en el policial clásico como en el policial negro, también norteamericano, pues lo fundamental era seguir ese orden, esas marcas de género, y sin embargo, en estos casos, tanto en la literatura como en la miniserie, lo fundamental es la cuestión estética. Es muy importante en las novelas y también se ve reflejado en esta miniserie que reciba un tratamiento artístico. Por una parte, pues son obras en las cuales hay una importante reflexión sobre la literatura. En la miniserie además hay también una importante participación o reflexión o intervención de otras artes, ¿no? Dentro de esta miniserie. Y por ejemplo, toda esta parte de la visualización de La Habana es muy poética, ¿no? Se pretende dar una poeticidad, está estéticamente muy bien tratado. Entonces, sencillamente no es que sea importante la cuestión de género, es que es un paso más allá de ese punto de donde parte, que es, yo creo, el negro clásico, el norteamericano, y es que intenta pues, ubicar a los culpables en otra esfera, que es la política, y además pues, en esto, en darle un tratamiento artístico, estético, que es muy importante, ¿no? Mostrar cómo eso es una obra de arte, es una creación artística consciente de que así es, de que es una obra de arte, ¿no? De creación artística. Pues gracias por la transición, ya que quería hablar de aspectos más estéticos, empezando por el trabajo de los guionistas. Me gustaría saber en qué medida decidieron reescribir las historias de Padura para llevarlas a la pantalla y más precisamente pues saber si optaron por reproducir al pie de la letra la historia del escritor o si tú dirías que fueron pues más atrevidos. Bien, los guionistas de las series son el propio Leonardo Padura y sobre todo Lucía López Col, ¿no? Que es su compañera, su esposa. También participa, por supuesto, Félix Vizcarret, el director, pero fundamentalmente es Lucía la que se encarga de esto. Y dice Leonardo Padura en varias entrevistas que claro, que es que él no quiere ser guionista de sus novelas porque cuando él se trabaja en un guión, pues no es él el que manda, ¿no? Él trabaja para un director, unos productores y tiene que obedecer ciertas cosas que él no está dispuesto a hacer. Él se siente cómodo en la literatura porque él es el que elige, él es el que manda, él hace sus creaciones. Sin embargo, en estas novelas, o sea, perdón, en esta miniserie, yo creo que son muy fieles al texto original. Insisto, es más el trabajo de Lucía que de Leonardo Padura, pero pues son muy fieles al texto original sin dejar por ello, evidentemente, de suprimir importantes partes y también una carga pues, muy importante de la reflexión de Mario Conde sobre la realidad cubana, ¿no? Sin embargo, reproducen diálogos exactos. Yo recuerdo ahora mismo, por ejemplo, el que mantiene Mario Conde cuando se encuentra con Tamara, su gran amor, es prácticamente el mismo, ¿no? Y ella insiste en ese carácter de Mario Conde, ¿no? Que es imposible, Mario eres imposible, creo que le dice o algo así. O por ejemplo, en esa conversación que mantiene él con sus amigos, que da esa perspectiva generacional y que se repite novela tras novela, ¿no? En la que además siempre ponen a la Creedence y siempre John Fogerty canta como un negro o canta como Dios y siempre repiten esas mismas cosas y nos jodieron. Son diálogos que se repiten constantemente. Entonces es un guión en el que se es bastante fiel a las novelas, pero al mismo tiempo se suprimen personajes, obviamente, se suprime una parte importante de los diálogos y claro, y para poder traducir esa cuestión de las novelas, que es todo lo que ocurre en la cabeza de Mario Conde, porque todo pasa por su cabeza. Entonces, su perspectiva en las novelas, bueno, pues se hace un cambio de lenguaje que evidentemente hace que se tengan que suprimir fragmentos, partes, reflexiones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo también esa parte de la reflexión de Conde sobre la propia literatura o sobre el hecho de ser policía, lo que para él significa ser policía, que creo que está en Vientos de Cuaresma, es una parte fantástica, pero no tiene cabida en el guión. En el guión se ajusta sobre todo a las partes que tienen relación con la investigación
y también con la vida personal de Mario Conde, con su relación con sus amigos, con su relación de amor, ¿no? Y también con ese deseo de ser escritor, que no está igualmente desarrollado. Y luego al mismo tiempo también se añaden algunos personajes, algunas tramas narrativas para poder unir, para poder darle pues, una consecución a la serie, para que la serie funcione. Por ejemplo, se añaden personajes o se modifica un poco más que se añaden. Se modifica un poco la participación, por ejemplo, de Candito el Rojo, que tiene mucho más protagonismo, porque les sirve a Conde pues, para investigar, para estar dentro de ese submundo y poder saber lo que está sucediendo. O también se añaden personajes, por ejemplo, el del jardinero en ese primer capítulo, que no existe en las novelas y que sin embargo pues está diciendo de dónde viene ese problema que hay con la droga en el preuniversitario y que en las novelas no está. Entonces se añaden algunas tramas, algunos personajes para poder dar conexión a ese nuevo producto en el que se han ido segmentando las novelas y se han retomado pues partes para componer pues un nuevo producto. Entonces es más bien fiel a las novelas, pero pues con sus supresiones y sus añadidos. Bueno, pasar de las novelas al guión es un primer paso, pero luego con el rodaje y el montaje hay que crear un lenguaje cinematográfico capaz de reflejar o incluso de enriquecer la escritura del autor cuya obra se ha decidido llevar a la pantalla. Y este es principalmente el trabajo del director. ¿Tú dirías que sí supo crear este lenguaje artístico en la serie? Yo diría que sí, efectivamente, y quizás es uno de los puntos fuertes de esta serie, ¿no? Cómo se consigue trasladar estas novelas a otro lenguaje, a otro tipo de lenguaje, ¿no? Y mostrar esa misma idea, ¿no? O esa también idea de La Habana. Mm, entonces yo insisto en que es un nuevo producto, ¿no? que está en diálogo con el anterior, es una suerte de homenaje, un diálogo con su precedente, pero efectivamente se ha creado un nuevo lenguaje y esto se ha hecho por una parte teniendo en cuenta el carácter cinematográfico que tienen las novelas de Mario Conde, de Padura, porque efectivamente son novelas muy fílmicas. Se me ocurre, por ejemplo, pensar en el disparo que recibe el flaco en Angola, que es casi como una película, ¿no? Mario Conde lo retransmite en su cabeza y prácticamente son secuencias con muchísimos adjetivos, muy detallado, con muchos colores. Prácticamente, digamos que el lector se puede hacer una idea, puede visualizar esa información que nos cuenta en las novelas. Y al mismo tiempo, bueno, pues lo que consigue Vizcarret en la miniserie es crear un nuevo lenguaje utilizando, por ejemplo, las técnicas cinematográficas para reproducir una nueva o su interpretación de la ciudad de la Habana y al mismo tiempo también introduce pues otras disciplinas como es, por ejemplo, la fotografía o como es el documental, como es el reportaje y que consiguen, bueno, pues exactamente crear ese nuevo lenguaje para ese nuevo producto, ¿no? Que es la miniserie. Bueno, hemos hablado de las cuestiones formales y estéticas que plantean esta adaptación, pero quisiera ahora que tratáramos de temas pues, más políticos y de cómo se retrata la sociedad cubana, porque tanto la serie como las novelas abordan temas bastante candentes, como lo has dicho, el consumo de droga, el tabú de la corrupción del régimen, las desigualdades sociales también en un país supuestamente comunista o incluso el caso de la represión que padecieron las minorías sexuales en aras de una revolución finalmente bastante conservadora. Y todo esto, claro, sorteando la censura. Desde tu punto de vista, ¿podemos hablar de obras comprometidas o sería exagerado? Yo creo que son evidentemente obras comprometidas y muy críticas. Lo que sí no hace Leonardo Padura es a lo mejor esa crítica explícita que algunos echan de menos, que aparecen en otros narradores de su tiempo,
o por ejemplo el insulto, ¿no? Es algo mucho más sutil, pero son muy críticas porque todos esos temas que tú acabas de mencionar son evidentes en la miniserie, es decir, se ven, están ahí en la mirada de Conde, o sea, se hacen evidentes a través de la mirada de Conde. Y Conde es ese personaje que va descubriendo lo que no se podía imaginar que existe en Cuba, ¿no? Esa corrupción entre esos altos mandos, aunque siempre desconfía, ¿no?, de ese perfecto revolucionario, como se ve cuando tiene que descubrir qué ha pasado con Rafael Morín, que fue compañero suyo en el preuniversitario. Y entonces siempre existe esa sospecha de ese perfecto revolucionario, pero él lo va descubriendo en la miniserie y nos lo hace ver a nosotros, al espectador. Lo mismo ocurre en las novelas, ¿no? También descubre que hay droga en el pre, porque no tenía ni idea, y son sus ojos cuando va paseando por esa Habana los que nos van descubriendo ese deterioro, esa escasez que existe en esa ciudad en ese momento, en ese año de 1989, que en realidad es ya, o lo que está reflejando es ya esa Habana, esa Cuba, durante la crisis, ¿no?, de los 90, del periodo especial. Y bueno, y también con el tema de la homosexualidad, sobre todo es en el tercer capítulo, ¿no?, Máscaras, en el que se trabaja mucho con eso y en el que se ve, el propio Mario Conde lo reconoce, ¿no? Reconoce que él tiene problemas con los homosexuales porque así se lo han enseñado cuando ha ido a la escuela, así ha sido formado y sin embargo se va abriendo. Y el personaje de Marqués es un personaje fantástico de Alberto Marqués, que es una suerte de homenaje, un guiño a Virgilio Piñera, ¿no? Porque transmite la historia de Virgilio Piñera, lo que le pasó a él como a otros tantos intelectuales en los años 70, que es la década negra de las letras cubanas, en las que bueno, pues, se juzga y se trata a los homosexuales a los escritores, a los artistas por su orientación sexual, y sencillamente estos artistas que no se suman a la alabanza fácil de la revolución son borrados de los manuales, del panorama cultural, dejan de existir, dejan de ser mencionados, y todo esto lo vemos a través de los ojos de Conde, y en este caso, pues sí, ¿no? Igual también a través del personaje de Conde y su relación por ejemplo, con Alberto Marqués, o también de Poli, ese personaje cálido, ¿no?, de la chica que está en ese mundo también de la homosexualidad, de la liberación sexual, entre comillas, y Mario Conde va aceptando, va cambiando, va modificando su perspectiva de la realidad. Sí, para mí son obras claramente críticas, aunque no van al insulto directo, al insulto fácil, pero se puede ver perfectamente que son novelas muy críticas. Ese es, digamos, casi uno de los objetivos de la novela y de la serie. Para terminar, quisiera volver al principio, al título, porque sugiere que La Habana, lejos de ser un mero decorado, bien podría ser la verdadera protagonista de la serie y de las novelas. Y al respecto, me gustaría saber lo que opinas de la imagen, a la vez crítica, lo has dicho, y también conmovedora, que se da de la ciudad. En las novelas se podría decir que La Habana es casi un personaje más, ¿no? Porque tiene una presencia muy importante en el desarrollo dramático de las novelas. Y algo que me gusta que dice Leonardo Padura de cómo ha conseguido representar Vizcarret la Habana en su obra, en su miniserie, es que no hace, digamos, una visión tan crítica como está en las novelas, sino que es una visión más íntima, es una visión en la cual, por una parte, efectivamente se muestra el deterioro, ¿no?, de esta ciudad, bueno, que se encuentra sumida en una profunda crisis, pero al mismo tiempo no ha perdido esa magia, esa majestuosidad, ese carácter misterioso que cuando uno camina por La Habana y no es de allí, por lo menos, claro, no sé cómo lo ve un cubano, pero sigue siendo majestuosa y sigue siendo misteriosa, ¿no? Y es lo que consigue Félix Vizcarret, es mostrar que en esa Habana puede suceder cualquier cosa a la vuelta de cualquier esquina, ¿no?, que está siempre ahí como a punto de ocurrir algo. Entonces, pues creo que además en esta imagen que proporciona el director,
hay también está recogida esa poeticidad. Hablábamos de ese nuevo lenguaje al que se traducen las novelas, ¿no? Y entonces el lenguaje cinematográfico nos ayuda a mostrar esta Habana desde una perspectiva muy trabajada, con una estética muy trabajada, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, hablar de esta Habana que se ve desde el aire, con esos planos aéreos o cenitales, esa imagen que nos está ayudando a ver una parte de información de las novelas que no se puede reproducir de manera exacta, ¿no? Que es esa parte de collage, de laberinto, que es La Habana, ¿no? De pisos que se han ido montando unos encima de otros de manera no muy legal quizás, es decir, extraoficial, y también de la mezcla de distintos estilos, de distintas épocas. Entonces esto nos permite esta vista aérea mostrar este carácter laberíntico de La Habana y al mismo tiempo esa imagen que va tan lenta y acompañada con esa música también que está muy, muy bien trabajada, muy bien pensada, pues nos está haciendo ver una Habana un poco detenida, ¿no? En el tiempo. Y desde el aire podemos ver también, bueno, pues, lugares, espacios emblemáticos como es el del Paseo del Prado. Podemos ver incluso cuando hace las imágenes panorámicas, cuando la cámara toma esa perspectiva panorámica, pues podemos ver desde una azotea. Me estoy acordando ahora mismo de la imagen de Conde y de Poli subidos en la azotea. Se puede ver, digamos, esa Habana que se reproduce de hecho en una maqueta que está en La Habana Vieja, en La Habana Vieja, y en la que se puede ver pues, todas esas construcciones que pertenecen a la época colonial, y por otra parte están esas otras construcciones que pertenecen a la época republicana, luego esos edificios altísimos que se construyen ya más en la época soviética y que están en el Vedado, ¿no? en el Malecón. También está esa imagen voyeur de La Habana, en la que se ve como si la cámara estuviera situada, por ejemplo, en un balcón, como si fuera un vecino más, que está intentando espiar en las casas de los demás, eso que también es muy cubano, y estamos viendo a la gente en su cotidianidad asomado al balcón o viendo una novela, en fin, por la ventana. Y, por ejemplo, también está la visión a pie de calle de Mario Conde, cuando Mario Conde va caminando por esas callejuelas que se van dividiendo, subdividiendo, que entras en una y que entras en otra, que entras en un edificio y ves allí, pues, por ejemplo, con una persecución, ahora no recuerdo a quién va persiguiendo, creo que va buscando a Candito el Rojo. Están allí la madre y la hija, pues separando las lentejas o los garbanzos o lo que sea, esa imagen que también es muy, muy cotidiana. Entonces, o esa cámara lenta, por ejemplo, que nos da también esa sensación de tiempo detenido, ¿no? De esa Habana que no avanza y que está como detenida en el tiempo. Como digo, todo eso nos permite ver una Habana pues bueno, pues de eso, con collage, con distintas texturas, con distintas épocas y al mismo tiempo es una visión pues también muy, muy poética. Esta es, digamos, la parte que yo creo que es la mejor de la serie, es la representación de La Habana. Por ejemplo, en tratamiento del color y de las luces y las sombras me parece espectacular, ¿no? Conseguir que una ciudad caribeña como La Habana, que es puro sol y pura luz, se convierta en un escenario de cine negro, es espectacular, y todo esto se consigue pues con el trabajo que se hace con las luces y las sombras, que además van añadiendo sentido, ¿no? a las escenas y que, como digo, pues proporcionan toda esa información que es elidida, que está elidida de las novelas. Por ejemplo, y esto se ve desde el propio inicio, desde la cabecera de la película, que me parece también otra pequeña obra de arte, ¿no? por parte de Vizcarret, con esa música y con ese color rojo y ese humo que sale, no se sabe muy bien de dónde, ¿no? En la serie sí se ve que sale de los coches, de los tubos de escape o de los cigarrillos, y que está constantemente, bueno, pues haciendo que haya como una neblina en cada una de las escenas. Pero esa cabecera ya está anunciando que nos vamos a encontrar con una miniserie de género negro, ¿no?
Y luego en la propia miniserie esa utilización, por ejemplo, de los tonos grisáceos, porque es una ciudad con muchísima luz, porque hay mucho sol, pero el sol no aporta claridad. El sol lo que hace cuando está brillando, aparte de dar esa sensación de que lo calcina todo, de que lo abrasa todo, pues difumina la imagen, ¿no? Y la imagen, la escena, adopta una coloración ocre que está haciendo que esa Habana se vea pues nuevamente misteriosa, ¿no? Que sea una Habana en la que no se sabe lo que va a ocurrir. También tiene mucho que ver, ese color también aparece mucho cuando se está hablando, por ejemplo, de cosas que tienen que ver con lo que Leonardo Padura denuncia como la gran mascarada, ¿no? El haber querido mostrar esa Habana y esas personas tan revolucionarias cuando en realidad se ha cometido pues, eso, la perversión de la utopía socialista. Y también el color gris constantemente en esa miniserie está o tiene muchísimo protagonismo el color grisáceo que nos hace parecer como si estuviéramos en una película en blanco y negro, ¿no? Vuelve otra vez a llevarnos al género negro y también está marcando pues, la irrealidad de ese espacio. Precisamente, por ejemplo, en la central, que es, ya dije al principio que es la central de policía no existe, y bueno, pues ahí siempre en el interior y en el exterior el tono es grisáceo, porque ese es un espacio irreal, es un espacio que no existe, en el que además el engaño está a la orden del día, porque ahí está la mayor corrupción que se destapa en la miniserie, ¿no? Que es esa de los altos mandos y también de la persecución, de cómo los propios policías están investigándose unos a otros y están intentando, bueno, pues denunciarse y bueno, existe una gran corrupción. Y luego también me parece muy interesante la utilización de ciertos colores. El color rojo, que como digo está en la cabecera, pero también muy presente en el capítulo de máscaras en ambas partes, tiene un valor espectacular porque está hablando de un asesinato, el de Alexis Arayán, en el de este travesti, pero no hay sangre en ese asesinato porque él es asfixiado, ¿no? Y sin embargo es importante porque al mismo tiempo está haciendo también referencia, homenaje, y claro, no hay tiempo para explicar esto en la serie, pero al personaje de Electra Garrigo, que es un personaje de Virgilio Piñera, en el que también se inspira el personaje de Marqués, ¿no? Entonces ahí está esa representación de crimen y también esa reivindicación a Virgilio Piñera, o el color azul, que es el color del mar, que ese sí se puede ver también a pesar del gris, es ese tono azul fuerte. Y también muy curiosamente, por dar un detalle, porque no se pueden dar todos, cada capítulo tiene sus pequeños guiños con estos colores, pero por ejemplo la bata de Alberto Marqués también es de un azul intenso, como el azul del mar, y es que Marqués nuevamente está reivindicando y homenajeando a Virgilio Piñera, y Virgilio Piñera es el autor de la insularidad, ¿no? Es el que ha hablado de vivir encerrado en esa isla rodeado de agua por todas partes. O el color verde que está diciéndonos que será un escenario de cine negro, pero que es en el trópico, ¿no? Porque es una naturaleza tropical, absolutamente. Entonces, bueno, pues ese juego con los colores, también con los contrastes de las luces y de las sombras, para hacernos ver, bueno, primero que estamos en un escenario de novela negra, pero al mismo tiempo que estamos en un lugar en el que hay muchas máscaras, en el que hay una doble moral, en el que La Habana sigue siendo un lugar majestuoso. Por ejemplo, también se me ha olvidado mencionar esa cámara cuando se sitúa en el suelo y está enfocando hacia arriba y nos permite ver los edificios o el humo que sale hacia arriba y nos está diciendo, bueno, como de majestuosa es todavía esta ciudad y como es de misteriosa, a pesar de, sí, estar bastante deteriorada, ¿no? Por el momento histórico en el que se graba, en el que se contextualiza. Gracias, Paula, por haber guiado nuestra mirada entre estos juegos cromáticos que hacen que la serie sea tan exitosa y tan lograda y tan airosa. Quisiera hacerte una última pregunta. Quisiera saber desde tu punto de vista y de forma pues bastante subjetiva, ¿cuál de todas las novelas de Padura sobre o con Mario Conde, creo que son 10, entre estas 10,
¿cuál de todas es tu favorita? Y sobre todo entre todas, ¿con cuál tendrían que empezar nuestros oyentes si todavía no han leído ninguna? A mí esta pregunta me pilla porque a mí me gustan todas, estoy enamorada de todas y cada una de las novelas. Estoy leyendo la última porque acaba de salir la de Personas Decentes todavía, pero ya llevo unas 100 páginas y me está gustando mucho. Yo creo que a mí siempre me gusta hablar de máscaras. Todas me gustan y todas me parecen geniales y me parece que la calidad prosística de Padura es excelente. Pero Máscaras me parece que aporta esa visión de crítica con respecto a esa década negra de las letras cubanas, esa reivindicación de esos escritores que fueron, digamos, pues anulados, borrados del mapa y que está presente en todas las novelas. Y también creo que es un momento en el que Conde da un cambio. Digamos que en Pasado Perfecto se presenta el personaje como es, con todos sus problemas, toda su complejidad, toda su culpabilidad también, no comprenderse a sí mismo, no saber muy bien lo que le pasa, y en Máscaras él comprende lo que le pasa, comprende que igual que le ha pasado a Márquez, que le ha pasado también a Piñera o a Lezama o a tantos otros escritores cubanos, pues también ellos han sufrido de alguna manera la represión y la censura, ¿no? Es importante en esa novela la creación de aquella revista en el preuniversitario, su paso por el preuniversitario y su creación de La Viboreña, se llama La Viboreña, que también es censurada porque no es suficientemente revolucionaria o desde el punto de vista ideológico no alaba suficientemente a la revolución. Y ahí Conde escribe su primer cuento que es criticado porque habla de la Iglesia y no la critica, ¿no? Entonces eso le parece al director del Pre imposible, insoportable, y esa revista no ve el número 1. Entonces Conde se da cuenta de que su miedo viene de ahí, ese miedo a no poder hacer lo que uno quiere, a no poder desarrollar sus sueños. Y entonces yo creo que esa novela además también nos da claves importantísimos sobre ese canon literario que está reivindicando Leonardo Padura y que se extiende por todas las novelas. Insisto, cualquier novela, para los oyentes, cualquier novela que quieran leer, es excelente, es muy buena y se pueden leer todas de manera individual. Si yo tengo que elegir una, yo me quedaría con Máscaras. Pues muchas gracias por este consejo, la verdad me lo apunto para mí también, ya que todavía no he leído esta novela. Este era el 8º episodio de Histoire en Série en castellano, presentado por Sony Sassy. Como siempre, estimados oyentes, podéis encontrar toda una bibliografía en la página internet de Histoire en Série, por si queréis ahondar un poco el tema. Si os habéis quedado con unas dudas, también podéis escribirnos en las redes sociales para hacernos unas preguntas o solo compartir un comentario, que siempre es un gusto leeros. Saludos y hasta muy pronto. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.